Constitucional, Facultad de Derecho, y en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. Es diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la maestría en magistratura de esta facultad. Director en el Departamento de Derecho Público 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Premio CONEX 2008 en la categoría Jueces de la última década, accesible al Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 2002 y Premio Anual Universidad de Belgrano 2003. Asimismo es director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, consejero titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, y es autor de más de 20 libros y de más de 200 artículos publicados en temas de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Por esta breve presentación. Yo tendría que decir como Borges, muchas gracias por tan generoso equívoco. Sí, muchas gracias. Buen día. Me han pedido desde la SAP que como una especie de responsable de pedir que venga un constitucionalista a nuestro seminario, bueno, hacerles alguna pequeña introducción del tema, o sea, por qué o cuál son las relaciones entre el presupuesto y la Constitución, y empezar a discutir, a conocer, a plantearnos esa relación, si es una relación viva, si es una relación que todavía tenemos que conocer. En mi caso, yo soy, ustedes saben, soy un hombre de presupuesto, y me acuerdo que cuando estaba como director de la Oficina Nacional de Presupuesto, Marcos me decía que nosotros, los dictámenes de presupuesto, nos metíamos en todos los temas. O sea, siempre dictaminábamos de todo y a veces también de presupuesto. Entonces, en este caso, yo me he introducido un poco en el tema de la relación Constitución-Presupuesto a través de un trabajo que estuve realizando el año pasado sobre las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y gobiernos municipales, en donde, bueno, ahí hay todo un tema, uno de los grandes temas que uno puede encontrar en la relación recursos públicos, Constitución. No voy a hacer, digamos, todas esas relaciones, sino solamente que en ese acceso que tuve, algunas así a la literatura que existe en el tema de la Constitución y temas fiscales y presupuestarios, me encontré que, bueno, una cosa es la Constitución histórica, la de 1853, el régimen que estamos hablando, ese régimen de relaciones, y otra es la reforma del 94, que incorpora muchos temas que hacen a esta relación Constitución-Presupuesto. Entonces, ahí yo ya me iba formando una cierta idea con respecto al tema del seminario y la Constitución. O sea, cuando uno puede pensar que en la Constitución hay, en cierto modo, un plan de políticas públicas, un plan donde ya no depende de los gobiernos de turno, sino que depende de las líneas que hacen a la Carta Magna. Entonces, digo, bueno, ¿qué importancia tiene que empecemos a desarrollar este tema y quizás en futuros seminarios ya le demos un desarrollo de todas las aristas que tiene este tema? Pero antes de pasar al doctor, él hizo alguna pregunta que la podemos resolver rápidamente. Dice, ¿cuál era un poco digamos, esta gente que está, nuestra gente del seminario, qué características tiene? Entonces yo le quería pedir que levante la mano todos aquellos que están acá presentes y que trabajan en el área presupuestaria. Bueno,
son más gente de lo que yo les decía al doctor. Y en otros temas de administración financiera, tesorería, contabilidad, crédito público, bueno, hay una cierta mayoría de gente de presupuesto y administración financiera. Eso está claro. Pero no sé si hay abogados acá. ¿Hay abogados? Dos abogados tenemos. No saben lo que dice ¿Salteños? Muy bien. Muchas gracias a los salteños por recibir. Bueno, muchas gracias, señor presidente de la SAP, doctor Macón, queridos doctor Martirene y doctor Lecuona. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que no se arrepientan. Pero uno trata de, a veces viene con una idea y por eso pregunta al auditorio, porque trata de enfocar un poco la exposición de la manera que para ustedes pueda ser más interesante. Evidentemente, si yo les hablara de los temas técnicos del presupuesto, cometería una irreverencia, porque los que saben son ustedes, tendría que ser al revés, yo lo tendría que escuchar a ustedes, y además no les voy a poder enseñar mucho. Pero sí, lo que decía recién Martirene, a mí también me parece un tema que puede dar lugar a una reflexión previa, sobre todo que ustedes me invitaron a dar una charla con un buen tiempo de extensión y que me permite tocar esos temas que uno a veces elude porque son un poco introductorios, ¿no? Yo he leído en los últimos tiempos algunos textos, sobre todo de tribunalistas, donde redescubren la Constitución frente al presupuesto. Y a mí me produce cierto asombro, porque es como lo considero un descubrimiento tardío. Y no pasa solamente con el derecho tributario o el derecho financiero. Pasa con otras ramas del derecho. Tal vez tenga que ver la recuperación de la democracia en esto. Nosotros, antes, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, sabíamos que había una materia de forma que era el derecho procesal. Ahora hay un derecho procesal constitucional. Y lo constitucional se revaloriza con la democracia. Entonces ahora he leído yo algunos textos, sobre todo el ámbito del derecho tributario, vinculado con que tenemos que adecuar el presupuesto a la Constitución y además a los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Ustedes saben que la reforma del 94, además, el artículo 75, inciso 23, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional forman parte del texto de la Constitución. No exactamente, un escaloncito un poco más abajo, porque son complementarios, tienen jerarquía y hay que mirarlos. Pero los profesores de Derecho Constitucional, yo vengo de esa materia, todo lo que sea, por algo estudiamos Derecho, todo lo que sea número, presupuesto, es una cosa que mejor escapar. Entonces, no hay una dedicación profunda en esto. Cuando uno lee el manual de Joaquín B. González o de González Calderón, que son los grandes textos, yo les recomiendo, cuando ustedes quieran saber algo de derecho constitucional, agarren Joaquín B. González. Lo escribió para los estudiantes secundarios hace muchos años, pero todavía sigue siendo el texto donde uno va a encontrar no palabras de más y va a encontrar lo que significa, es el valor de los clásicos, ¿no? Yo agarré esos libros, las cuestiones económicas estaban un poco fuera. Yo tengo una experiencia personal, como sé que acá se ha hablado también de experiencias personales, y esto es una suerte de terapia de grupo, también voy a hablar de mi experiencia personal. Yo estudié en España, mis posgrados, Derecho Constitucional, Ciencia Política, y cuando volví me tenía que ganar la vida. Y ustedes saben que en la Argentina como profesor no se gana la vida. Entonces fui gerente de un grupo empresario, de la Unión Industrial Patagónica. Y yo a la mañana tenía que discutir reembolsos a las exportaciones, cuestiones de promoción industrial, y a la tarde tenía que ir a la facultad a hablar de filosofía política. Y yo decía, me voy a volver loco. Entonces decidí hacer un trabajo que dio como resultado un libro, que por suerte fue premiado por la Academia, que fue un derecho constitucional económico. Y ese derecho constitucional económico provocó una conmoción. Estoy hablando de los años 80 y pico, porque después salieron otros trabajos.
Y sin embargo, lo que hice en ese libro fue redescubrir cosas, no inventar nada, sino caminar por un camino que creo que nos ha separado. Porque así como el derecho administrativo argentino se separó del derecho constitucional hace muchos años, por estas cosas que tenemos los argentinos, cuando lo lógico sería que el derecho administrativo fuera la letra chica de la Constitución, ¿qué pasó? El derecho constitucional argentino es de raíz norteamericana. Los autores clásicos miraron a los norteamericanos. La Corte siguió la jurisprudencia norteamericana. Y Bielsa, que fue el padre del derecho administrativo, se fue a estudiar a París, a la Sorbona, y cuando volvió trajo el contencioso administrativo francés. Entonces, ahí empezamos las cosas. Para los constitucionalistas, los decretos de necesidad y urgencia eran una cosa totalmente inaceptable, porque en la división de poderes de la Constitución norteamericana esto no existe, y para el contencioso francés, italiano o español, es una cosa admitida, igual que la delegación, porque son sistemas parlamentarios o semipresidencialistas. No contento con esta separación del derecho administrativo, tenemos en la Argentina también el derecho tributario y el derecho financiero se emancipó como una disciplina, dejó de ser una rama del derecho constitucional, como son otras. Los derechos humanos, el derecho parlamentario, el régimen de los tratados siguen siendo ramas del derecho constitucional. Estas disciplinas, al emanciparse, adquieren sus propias lógicas. Yo he escuchado alguna crítica sobre que Dino Harax, que fue sin duda un gran maestro en el ámbito del derecho tributario, en sus posiciones asumió criterios en materia de obligaciones tributarias que muchas de ellas venían del derecho privado. Bueno, este es el conflicto que tenemos nosotros en nuestra cultura. Cuando yo escribo ese derecho constitucional económico, empiezo a encontrar obviedades. Obviedades son, primera, que el origen del constitucionalismo a partir de las grandes revoluciones, y de la revolución norteamericana, de la revolución francesa, y sobre todo de la evolución del constitucionalismo inglés, que no tiene más de 200 años en el mundo, un poco más de 200 años, no es como el derecho civil que viene de las 12 tablas del derecho romano, está fundado en cuestiones económicas. La Carta Magna inglesa fue el día que les aumentaron los impuestos a los varones, entonces se plantearon ante el rey. La Revolución Norteamericana fue el día que les aumentaron el impuesto al té y fueron y volcaron un barco que venía lleno, cargado de té en Boston, y lo dieron vuelta porque ellos podían soportar muchas cosas, los americanos. Que no les nombraron los representantes de las colonias en el Parlamento inglés cuando estaba el rey Jorge. Lo que no soportaron fue que les aumentaran el té, porque para ellos era un tema muy fundamental, eran peregrinos que tomaban el té permanentemente. Y estas cosas han estado en nuestras tradiciones y se involucran en un tema profundo de nuestra Constitución. Y por supuesto se han trasladado a la Argentina también. Entonces, creo que hacer una relectura de la Constitución sobre estos puntos es interesante. No porque vayamos necesariamente a encontrar respuestas técnicas. Las respuestas técnicas las van a encontrar ustedes en el desarrollo. La Constitución es la norma general. Nunca se puede encontrar en la Constitución especificidades. Nosotros, los profesores del derecho constitucional, somos un poco generalistas de todo y especialistas de nada. Nos permite la Constitución acceder a los principios. Pero a partir de esos principios viene el desarrollo de las otras disciplinas. En la Constitución están los principios del derecho penal, el principio de inocencia, el principio del debido proceso. El derecho penal se desarrolla en base a los principios del artículo 18 de la Constitución. Bueno, también el derecho financiero, el derecho presupuestario debe desarrollarse a partir de la Constitución y no independizarse, como muchas veces nos ha pasado en Argentina. Y nos ha pasado porque estaba eso de que la Constitución era una norma que volvía cada tanto, cuando volvía la democracia. Entonces nos hemos acostumbrado a eso. Yo he tenido la oportunidad de a veces discutirlo con viejos profesores de la facultad que decían, no, acá lo importante es el derecho civil. Lo dijo Borda cuando presentó la ley 17711, la reforma del Código Civil anterior, no la que se está haciendo ahora. Dijo que el Código Civil era más importante que la Constitución, porque
pido que busquen el discurso. Y dijo que en el Código Civil estaba la protección de todas las libertades y la Constitución era una norma que volvía cada tanto cuando volvía a la democracia. El doctor Borda era ministro de Onganía y reformó el Código Civil por decreto. Yo me acuerdo que el doctor Zambilla, que era otro gran profesor de la Facultad de Derecho Civil, estaba furioso porque era un poco su rival y él había tenido la oportunidad no solamente de hacer la reforma del Código Civil por decreto, sino de publicar todos los tratados y los manuales al día siguiente que la reforma salió, cosa que es habitual y suele darse. ¿Y qué puede volver a pasar? Estas realidades que se dan entre nosotros se dieron también en el debate sobre la Constitución. En nuestra Constitución histórica, los temas económicos tuvieron una importancia fundamental, sobre todo porque uno de los autores que más influyó fue Alberdi, que como ustedes saben estaba exiliado en Valparaíso, en Chile, pero él tenía una preocupación muy grande sobre cómo sacar a este país de la pobreza y las bases, que es uno de los tantos libros que todo el mundo menciona y pocas veces lee, pero que es bueno leerlo porque es muy claro. Uno termina diciendo qué clara la tenía Alberdi y Sarmiento cuando este país era un caos y cómo veían claro lo que había que hacer. La preocupación, Alberdi cuando escribe las bases no escribe un proyecto de constitución, escribe un libro que está dedicado a cómo hay que sacar a este país de la pobreza y está lleno de medidas políticas, por ejemplo, que hoy se ven de otra manera, porque había que traer extranjeros europeos, los abuelos y casi todos nosotros, que supieran labrar la tierra y que pudieran desarrollar este desierto, que había que eliminar las aduanas interiores, esto dice nuestra Constitución, porque antes de la sanción de la Constitución para pasar de Salta a Tucumán había que pagar derechos de tonelaje o de peaje, o para pasar a Santiago del Estero había que pagar paso de carrera. La Constitución provocó un mercado. Hay artículos que muchas veces los pasamos por arriba. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, la libre navegación de los ríos, el libre tránsito en las provincias. Los actos públicos de una provincia hacen plena fe de las demás, dice la Constitución, que no me escuchen en los consejos de ciencia económica y los colegios de abogados, porque han reglamentado a nivel local, pero la Constitución dice que los actos públicos de una provincia hacen entera fe en los demás. No me pidan a mí que les explique por qué la Constitución no se cumple, yo les digo qué es lo que dice la Constitución. No se cumple porque los argentinos no somos un pueblo con apego al cumplimiento de las normas. Todo eso está escrito por Alberdi porque él pensaba en un modelo neoliberal, liberal, demoliberal. Recién la segunda edición de las bases aparece con un proyecto de constitución para las Provincias Unidas, porque fue un bestseller, entonces, y además le tuvo que poner un proyecto de constitución porque Urquiza le había encargado un proyecto de constitución a Pedro de Ángeles. Pedro de Ángeles era un napolitano que brillaba en el Club de Progreso y que escribió un proyecto de constitución muy interesante. Entre otras cosas decía que el vicepresidente de la Nación era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no había eso decía el proyecto de Pedro de Ángeles. Pero Pedro de Ángeles era rosista, había estado con Rosas, igual que de Sarfi y que muchos otros que tuvieron que tardar mucho tiempo en poder volver al ruedo. En esa época era, como muchas épocas de la Argentina, tenía más glamour ser exiliado que haber estado con Rosas. Fue la generación de los exiliados. Alberdi presenta el proyecto de constitución, hay muchas discusiones sobre cómo esto, si fue lo que influyó o no en la Constitución del 53. El diario La Nación publicó 3 notas firmadas por Mitre después de la sanción de la Constitución del 53 para decir que Alberdi no había tenido nada que ver con la Constitución del 53, porque no había sido convencional constituyente, pero lo fue su mejor amigo y compañero del Colegio Nacional, que era Juan María Gutiérrez, que junto con Gorostiaga fueron los redactores del texto. Gorostiaga escribió, a ustedes que les gusta el tema, escribió el artículo 4 de su pluma y letra.
pero en vez de ponerlo, muchos se han preguntado por qué lo puso en la parte dogmática y no en la parte orgánica, no en la segunda parte de la Constitución, el artículo que habla de cómo se componen las rentas